Muy buenas tardes. El día de hoy, 26 de septiembre del año 2023, el semillero de vulnerabilidad y conflicto psicosocial del programa de psicología de la Universidad de San Buenaventura, sede Medellín, extensión Ibagué. Les da la bienvenida a estos eventos que venimos desarrollando con nuestros invitados. Así que también bienvenidos a quienes se encuentran conectados y a quienes posteriormente, bajo la memoria que queda colgada en nuestras plataformas de Facebook, del grupo Cavilando, deseen también volver a ver este momento. Las ancestralidades en los pueblos de paz y justicia. El círculo de hoy, el Gran Guacamayo, un viaje retórico sobre el río Grande de la Magdalena, la leyenda del Dorado, el Moán y los caminos del lago. Este es nuestro 11º círculo de la palabra de este año 2023. De tal manera que le damos una cordial y grandiosa bienvenida a Maximiliano Gutiérrez Ramírez. Él es tutor de la Universidad Abierta y a Distancia, Zona Sur Ibagué, psicólogo egresado de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, licenciado en Lenguas Modernas, especialista en pedagogías para el desarrollo del aprendizaje autónomo, magíster en asesoría familiar y gestión y programas para la familia. Trabajó también como catedrático de la Universidad del Tolima y también de nuestra Universidad de San Buenaventura en la extensión Ibagué. Actualmente pertenece al grupo de investigación, desarrollo sociocultural, afecto y cognición, psicología y construcción de subjetividades de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Miembro activo del semillero Enredarte. Algunas de sus obras son Poemas sin rostro, libro elegido y editado en la convocatoria 01 del 2019 para la edición y publicación de libros con el sello editorial UNAD, en la categoría Libro de Poesías. También tuvo el tercer puesto en el concurso de cuento, Piensa, Sueña y Atrévete, categoría empleada, graduados y estudiantes de posgrado de la Universidad de La Sabana en el cuento El coleccionista de cuadros y espejos. En este momento, pues como moderador está quien les habla y pues en este momento quiero adelantar una de nuestras, digamos, rituales de inicio, y eso tiene que ver con la conexión con nuestras abuelas y con nuestros abuelos. Solicitarles el permiso debido y de igual manera agradecerlos por tener la oportunidad de estar aquí, a nuestra madre tierra, a nuestros 4 elementales, el viento, el agua, la tierra, y por supuesto el fuego, ¿cierto? 4 elementales que en la lengua español, pues cada comunidad, cada colectivo originario tiene su propia forma de escritura y pronunciación, y que el día de hoy los convocamos para que en esta lengua del español endulcemos precisamente con los elementales. Así que un agradecimiento a nuestros elementales, un agradecimiento a los linajes que nos unen desde nuestros diferentes lugares, en este caso a los linajes de nuestro invitado Maximiliano. Gracias por permitirnos escucharte en el día de hoy, como también a los linajes del Gran Tolima, ¿cierto? De lo que hoy en día se ha generalizado y se conoce como el pueblo pijao, con toda la diversidad que históricamente tenga dicho pueblo. Y de igual manera, todas las ancestralidades, tanto del contexto colombiano como del Yayala, como reconocemos desde América Central hasta América del Sur. Estamos enviando este mensaje. Y de igual forma, agradecimiento a todas las ancestralidades que nos pueden escuchar a nivel del mundo. Y por supuesto a las ancestralidades cósmicas que nos reúnen en este día de hoy en estos círculos de la palabra. Esperamos que con estos círculos de la palabra podamos estar contribuyendo a ese camino de paz que en este caso Colombia viene esforzándose por alcanzar. Así que sea esta sesión, sea este lugar, como los otros círculos que hemos venido desarrollando y que nos convocan precisamente para contribuir, para construir paz, para construir posibilidades de una humanidad distinta. Valga la crisis planetaria que vivimos actualmente, valga el riesgo humano con el cual en este momento vivimos por ocasión de las diferentes guerras, y de igual forma las policrisis que se ha decidido llamar a la cantidad de condiciones tensas que se vive en el mundo, se viven en el planeta, y Colombia no es la excepción. Así que de esta forma, con este agradecimiento a nuestra madre tierra,
con este agradecimiento a nuestros elementales y a nuestros linajes, le damos esta cordial bienvenida a nuestro hermano, a nuestro amigo Maximiliano Gutiérrez Ramírez. En este momento quisiéramos empezar entonces este diálogo para que pues quien nos está escuchando también se sintonice y se corazone con esta siembra que estamos haciendo con el semillero. Maximiliano, sea cordialmente bienvenido a los Círculos de la Palabra. Nos gustaría escuchar cuál es tu lugar de origen y cuál es la senda que vienes caminando en este momento para estar aquí con nosotros. Buenas tardes, mi lugar de origen es la ciudad de Ibagué y como cualquiera de ustedes he venido en digamos, en un arduo camino, porque investigar más allá de la academia, porque este libro lo he sacado no solamente es un trabajo basado en la cuestión académica, sino en ese diario trasegar, lo he podido constituir, ¿no? Entonces es un libro prácticamente que evidencia, digamos, esa ruta que uno como individuo y como persona y como investigador va emprendiendo muchas veces más allá de la academia. Bueno, en cuanto al libro, denominado El Gran Guacamayo, el libro se llama El Gran Guacamayo, un viaje retórico sobre el río Grande de la Magdalena, la leyenda del Dorado del Moán y los caminos del agua. Prácticamente se fundamenta el título es una metáfora, una alegoría, pero también es una metáfora y a su vez una transliteración. Es una alegoría, como ustedes pueden apreciar en la diapositiva. Se aprecia un guacamayo que es semejante a un río, una alegoría que exalta el río Magdalena. Es una exaltación del río Magdalena, pero a su vez también es una metáfora. Metáfora cuando estamos comparando el guacamayo con el río Magdalena. Entonces, esa comparación tiene que ver con la historia del río Magdalena. Maximiliano, ¿podrías emitirnos la presentación que todavía no la tenemos en pantalla, por favor? Bueno, entonces a nuestro líder que apoya la misión de investigación en este acto aquí, ustedes se lo conocen, compañeros, es un líder que está apoyando toda la gestión de la investigación. ¿La pueden ver? ¿Ya la pueden apreciar? Bueno, les decía que en primera instancia el libro es una alegoría, una metáfora y una transliteración. Como pueden apreciar en la imagen, encontramos la imagen de un guacamayo. Un guacamayo que en sus alas son semejantes a la ruta de un río que viene de norte a sur y termina con un indígena, que el cual es el donde brota, prácticamente está dentro del río. Es una alegoría que exalta el río Magdalena. Y este libro también es una metáfora, el título del libro, que representa, primero que todo, una metáfora es una comparación, representa un ave llena de colores. Entonces, esa metáfora induce a pensar de que el río prácticamente tiene diversos colores debido, primero que todo, el río posee la fuerza y los poderes del sincretismo y la voz de la aculturación. Alrededor de la historia, el río ha tenido diversos nombres. Los primeros nombres que tuvo el río fueron los nombres autóctonos de cada región. Pero con la llegada del español fue cambiando los nombres del río Magdalena. Entonces de ahí viene la metáfora con el gran guacamayo. Y en ese proceso ha venido desarrollándose en función del mismo río, podemos decir un proceso de sincretismo, porque el español ha venido en primera instancia cambiando el nombre del río. El río ha tenido diversos nombres, que más adelante los voy a dar a conocer. Es una transliteración, por ejemplo, la palabra huaca, el guacamayo viene de la expresión huaca, que según Frank Fauch es más que un simple entierro precolombino. Es todo lo sobresaliente, todo lo que está cargado de poderes excepcionales. Y mayú, que en quechua significa río. Entonces la palabra guacamayo, en transliteración, entonces se deriva de estos dos tipos de etimologías. Eso es lo que respecta al título del libro.
el el río Magdalena ha tenido diversos nombres. Por ejemplo, en el en el Bajo Magdalena, los indígenas lo llamaban Carpilla o Caracarí. En el Magdalena Medio fue llamado Yuma por los nativos gualíes, guaironas y colinas. También tuvo el nombre de Arlí, que significa río del pez o del Boca Chico. Y Huancayo, que significa río de tumbas. Río de tumbas, viene la expresión Huancayo, fue llamado por los pijaos y los antecesores artífices de la cultura selvática tropical agustiniana. Entonces, partamos de que el río, en primera instancia, antes de la llegada del español, tenía otros nombres muy diferentes a como hoy lo conocemos como Río de la Magdalena. Entonces, la idea es iniciar digamos, desde esas etimologías, constituir un libro, iniciándolo desde esas etimologías y toponimias, podríamos decir, que vienen de las comunidades indígenas. Entonces se constituyó, podríamos decir, una alegoría a este libro, pero también una metáfora representada en el Gran Guacamayo, en donde se habla de que primero que todo el río nace desde sus primeros tramos o concesiones toponímicas, adquiere fuerza y sentido desde lo precientífico hasta acentuar su cauce en el significado real y autóctono que le brindan las diversas culturas precolombinas que al vivir cerca del mismo terminaron asumiéndolo como el centro del todo. Según investigadores como Frank Fouts, el río cambió de nombre cuando la voz del conquistador empezó a dominar las tierras. De ahí fue que estas toponimias se fueron perdiendo y fueron cambiadas por el llamado Río de la Magdalena en ese proceso de aculturación. Prácticamente es una alegoría a la importancia que ha tenido el río en función de la formación del territorio colombiano antiguamente llamado Nueva Granada. Prácticamente todo lo que se constituye el territorio colombiano fue hecho en base podríamos decir, al recorrido que hicieron los españoles en función del río. El primero que lo empezó a recorrer fue Gonzalo Jiménez de Quesada. Lo hizo, digamos, de norte a sur. Y luego vino otros conquistadores como Quesada que lo hicieron de sur a norte. Todos estos conquistadores lo hicieron bajo la visión utópica, en primera instancia, de encontrar el famoso dorado. Y fue así como los indígenas, en un momento determinado, haciendo uso de la malicia indígena, terminaron llevando al español de un lugar a otro, engañándolo, podríamos decir. El español se llenó de ambición de oro y trataron de seguir el cauce del río en la búsqueda del llamado dorado. Bueno, entonces de ahí que se habla de una ruta retórica. Y esa ruta retórica se parte primero de conocer esa historia desde el discurso eurocéntrico, pero bajo la intención de no hacer apología digamos, de esa historia eurocéntrica, sino comenzar a desentrañar realmente qué fue lo que ocurrió en esos fenómenos históricos. Entonces, resulta que el agua contiene prácticamente la historia. Haciéndole el recorrido a este río, podemos encontrar que el ciclo del agua, como dice autores como Carrillo, el ciclo del agua es permanente, es un unir historia y espacios en largos discursos encadenados. Se habla de conquista y luego de resistencia. Entonces, prácticamente se constituye un libro con el fin de, primero que todo, de ir más allá de la visión eurocéntrica de la conquista y retomar, podríamos decir, aquellos aspectos provenientes de las historias de agua contadas por los nativos. Como bien sabemos, los nativos tienen diversas historias de agua y esas historias de agua las podemos apreciar en las llamadas leyes de origen.
Entonces hay un capítulo dedicado a la importancia que tiene el agua en la historia de Colombia, en seguir en ese hilo conductor que prácticamente estructura y enlaza la historia de Colombia. ¿Alguna otra pregunta? Como para... Sí, no, pues yo lo que creo que sería importante, pues entender que el nombre pues del círculo, la palabra del día de hoy, como para claridad de los internautas, tiene que ver entonces con este nombre de este libro, el cual ya fue editado, ya fue presentado con el sello de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Y precisamente lo que nos está compartiendo en este momento Maximiliano tiene que ver precisamente con esta edición de este libro. Una apuesta, digamos, importante en la medida en que nos ubica sobre un río que hemos naturalizado con un nombre y que a veces, con todos los conflictos que hoy en día tiene el río Magdalena, como se lo conoce más popularmente, también tiene tras de sí también otros conflictos y otras tensiones previas. Y vamos entendiendo que hay una etimología, ¿cierto?, que va haciendo la transformación de lo que implicaba el río para las comunidades ancestrales de la época. Y creo que esa forma etimológica, como nos ha ido trazando, nos va llevando por qué la importancia de recurrir al nombre, por qué la importancia histórica de empezar a ver el agua como un principio ordenador que es parte de las comunidades ancestrales y que es lo que precisamente en este caso, Maximiliano, tú nos estás presentando. Entonces, no, agradecerte y que puedas dar continuidad entonces, ¿qué ha implicado precisamente entonces esta búsqueda histórica, etimológica, lo que tú nos estás planteando como ruta retórica para ir reconociendo un poco más de la riqueza de lo que implicaría el tratado de este libro que lo has llamado el Gran Guacamayo? Sí, prácticamente el territorio colombiano fue gestado bajo la visión de lo que es en sí la Nueva Granada, lo que hoy en día llamamos Colombia, bajo la visión utópica que tenía el español de encontrar el famoso dorado. Resulta que los españoles en la época antigua prácticamente asumieron, entendieron, malinterpretaron las historias de agua de los nativos del sector para constituir un mito como fue el mito del dorado. Ellos, los españoles, siempre creyeron que al trasegar el río Magdalena de norte a sur, en ese recorrido iban a encontrar aquello que llamaba el dorado. Y la situación era lo siguiente: el español trató de cierta forma, de prácticamente de trasladar todo ese deseo que tenía, podríamos decir, el español no logra en un momento determinado vivir prácticamente el siglo de oro, no lo vive en su totalidad y traslada ese mito aquí, digamos, a Latinoamérica, a lo que hoy en día es el continente americano. Lo traslada en el sentido de constituir un mito, de hacer, digamos, del continente americano un continente hecho de la imagen y semejanza del español. Y entre esos mitos viene el famoso dorado. Los españoles siempre buscaron oro, pero lo que realmente existía de valor en función del llamado mito es que el oro tenía un valor muy diferente para las comunidades indígenas. Ese valor era diferente a la ambición del español. Y el español prácticamente lo recorrió de sur a norte con el fin de instituir el llamado mito del dorado. Entonces, la importancia del río en función de todo lo que tiene que ver con los procesos de paz es que el río Magdalena siempre fue llamado el río Yuma o el río del país amigo. Prácticamente fue el principal afluente que fue testigo de toda la historia de nuestro país que hoy conocemos como Colombia. Entonces se le llamó el río de la patria, una frontera que une el pasado, el presente y el futuro, y en lugar de desunirnos, prácticamente nos comunica. ¿Cómo nos comunica el río? Nos conecta con los ciclos de la vida y las transformaciones.
prácticamente esa ruta nos induce a asumir la ruta retórica del río Magdalena, nos induce a entender que existe un hilo conductor que estructura y enlaza la historia. Conlleva a unir historia y a contextualizar prácticamente desde lo colonial hasta lo hegemónico. Y en ese proceso, digamos, de comprender cuál es la visión eurocéntrica y cuál es la narrativa que las comunidades indígenas tienen acerca de su territorio y de sus aguas, de la cuestión natural, ¿sí? Es que conocemos realmente el valor que tienen los ríos. Principalmente fue un río creado pues con el objetivo de entenderlo desde la ambición que tuvo el español de buscar el oro, pero realmente el oro para los grupos indígenas tenía un valor diferente, un valor que estaba relacionado con sus actos rituales, como el llamado ritual del dorado. Entonces el español siempre lo recorrió, prácticamente lo instituyó como el río de la Magdalena, y el objetivo fue encontrar el famoso dorado, pero nunca lo encontró, porque realmente el valor cultural del río se encontraba en el ritual que tenían los indígenas, y fue malinterpretada todas aquellas historias del agua, y ese tipo de malinterpretación llevó a que prácticamente llegaran los ya famosos huaqueros y comenzaran a escarbar la tierra, digamos a violentar la madre tierra. Entonces es prácticamente el río Magdalena nos conlleva a conocer la historia no contada, esa historia que va más allá del discurso eurocéntrico, y a conectarnos, podríamos decir, con la historia como realmente fue formado el territorio colombiano o la Nueva Granada. Entonces, el libro nos conecta, fue pensado para conectar esa historia, contextualizar desde la manera como el español concibió el proceso de conquista y colonización, y más adelante cómo, digamos, a partir de ese imaginario del dorado se fue constituyendo la Gran Colombia, incluso el país Colombia. Entonces, pues para hacer como más dinámica, me gustaría que como que habláramos un poquito acerca del río. ¿Qué conocen ustedes del río Magdalena? Sí, Maximiliano, cuando uno se va hacia al libro y empieza a hacer la respectiva lectura del mismo, uno se da cuenta que es totalmente miope, en el sentido de que ese nombre de Yuma, ¿cierto? Ya localmente poco se escucha, es muy escaso las personas que en algún momento mencionan su pasado o su nombre histórico. Entonces, la gente lo reconoce por los diferentes territorios, sobre todo acá en el Tolima, que es donde estamos ubicados, casi en el centro del país, ¿cierto? Que donde parte de las curvas hidrográficas del río Magdalena, como lo conocemos, repito, hace su tránsito, ¿cierto? Por varios municipios. Y esos municipios tienen en su alrededor, y podemos leer en tu texto, comunidades ancestrales, ¿cierto? Que desde que llegaron los españoles estaban allí, y actualmente todavía perviven esos nexos ancestrales de las comunidades que de alguna manera, como dicen han logrado sobrevivir, y ahí están, ¿cierto? En muchos espacios donde recorren las aguas del río Magdalena. Entonces, ¿qué conocemos del río Magdalena? Conocemos su temperatura, conocemos el diámetro tan inmenso que tiene, ¿cierto? El contexto nuestro, y también conocemos cómo se vuelve un cauce que se vuelve importante para el tránsito de la mercancía. Inclusive el día de hoy es parte del tránsito para que entre municipios se puedan conectar, ¿cierto? A través de lanchas que pasan de un lado hacia el otro.
Eso es lo que, a lo poco y nada que estamos conociendo del río Magdalena. Sin embargo, nos causa una gran pregunta. Si el río Magdalena tenía otro nombre, como nos decías inicialmente, ¿cómo es que tomó el nombre de Magdalena? O sea, ¿en qué momento llegó a convertirse en eso que hoy lo conocemos? Creo que en tu libro lo reporta, pero nos gustaría como escucharte para que la gente se interese más por este libro. Sí, pues el libro tiene pues la metáfora de que el Magdalena es una especie de guacamayo y con diferentes colores debido a que se ha desarrollado en función de él un proceso de aculturación. Especialmente en ese proceso, el mismo español lo que hizo fue otorgarle el nombre de Río Magdalena en conmemoración de una fiesta católica. Fue desarrollado en función de esa fiesta católica y en función de eso se le dio el nombre de Río Magdalena, en honor a María Magdalena, a Magdalena. Entonces, creo que en esta parte el río tiene esa carga y esos colores de la aculturación. ¿En qué sentido? De que ha sido testigo de toda la historia de Colombia, de toda la historia de la Nueva Granada. En función de él se constituyó todo el territorio colombiano. Sin embargo, también ha sido testigo, o más bien ha propiciado que se generaran diferentes rutas, especialmente la ruta del tren y las rutas marítimas. Todo fue alrededor del cauce del río. Y en función de este río, prácticamente el territorio colombiano se constituye. De ahí la importancia de seguir esa ruta retórica, porque a partir de él se constituye un territorio gestado de una idea utópica de encontrar el dorado, pero en esa misma idea utópica, lo que busca, digamos, el libro es decantar o dar a conocer también las historias de agua de los nativos del sector. Y esas historias de agua están relacionadas con los llamados mitos de origen, los mitos de origen propios de los nativos. Los fijados tienen mitos de origen y siempre está vinculada el agua. El agua, prácticamente la ensoñación onírica, como decía Gastón Bachelard, tiene un factor importante en cada uno de estos aspectos, digamos, de todas las cosmogonías que nos hablan los grupos indígenas. Y esta misma ruta prácticamente estructura y enlaza la historia. ¿De qué forma es la ruta? En el libro aparece cómo fue creado, podríamos decir, el territorio colombiano, el Magdalena Medio, y prácticamente aquello que llevó en ese trasegar a que los españoles trataran de encontrar el dorado, y lo que se encontraron simplemente fue de que ellos tuvieron como en un momento determinado el indígena con su malicia indígena lo llevó de un lugar a otro, pero nunca encontraron esa famosa ciudad perdida del dorado, porque no existía una ciudad oculta, una bañada en oro, sino simplemente era un ritual que tenía el valor del río. Entonces el río Grande de la Magdalena es una frontera que une el presente, el pasado y el futuro. Un río que en lugar de separarnos, nos comunica, en el sentido de que siempre siempre se ha tratado de tomar los ríos para generar fronteras, pero este río tiene una característica especial. Anteriormente fue empleado por los indígenas para trasegarlo, y en ese mismo trasegar se constituyeron aquellas rutas, podríamos decir, anteriores, que son importantes tenerlas en cuenta. Existen unas rutas que llevaron, o caminos reales, que más adelante fueron llamados como caminos reales, que llevaron a que el español constituyera las carreteras que hoy conocemos. Entonces, todo sale del centro y allí nace la dirección, que es
que es todo. El río es el eje de las sabanas y de las cordilleras. Entonces, trasegando, podríamos decir etimológicamente, la etimología del río, podríamos decir que hay que conocer que adquiere fuerza y sentido, primero que todo desde lo precientífico, hasta acentuar su causa en el significado real y autóctono que le brinda a las diversas culturas, que al vivir cerca del mismo terminan asumiéndole como principio generador de todo. Entonces es un río prácticamente que genera el territorio colombiano, y aparte de él se han constituido procesos, ha sido el testigo de muchas cosas. ¿Algo más, Heyman? Sí, pues lo que vamos entendiendo con la exposición que nos estás haciendo, Maximiliano, tiene que ver la importancia del mito, ¿cierto? El mito en función de lo que pues, los antropólogos han calificado como aquellos elementos de movilización de las comunidades. Y precisamente ahí aparece en el libro el nombre del Moán, ¿cierto? El Moán también es una característica simbólica hoy en día, inclusive práctica, que algunos han hipotetizado que el médico tradicional, llamaríamos el médico espiritual, es el Moán. ¿Eso qué quiere decir? Que si hoy en día en el territorio del Tolima encontramos médicos tradicionales que son el símil con el mito del Moán, significa que todo esto tiene una historia inmensamente larga y que tiene que ver precisamente con el río Magdalena, con los afluentes del río Magdalena también. Entonces, cuéntanos un poco qué tiene que ver el Moán en este caso entonces frente a la investigación que tú desarrollaste. Bueno, en primera instancia, la visión eurocéntrica siempre ha mostrado una faceta del Moán. Todo lo que el occidental, digamos, en los procesos, digamos, de la colonización y la conquista se desarrolló en función del Moán, ha sido que toda una visión eurocéntrica. Se concibe como si este fuera prácticamente un individuo negro que rapta mujeres y que prácticamente es un ser maléfico, pero realmente el Moán ha cumplido una función fundamental, que es el encargado de cuidar las aguas del río Magdalena desde la concepción, desde la cuestión cosmogónica o cosmogonía de los grupos indígenas. El Moán prácticamente, más allá de ese ser maléfico, hoy en día está representado por los médicos tradicionales. Los médicos tradicionales son los encargados, digamos, de mantener el equilibrio entre las leyes del frío y del calor. Y ese equilibrio es lo que lleva a que prácticamente ese médico tradicional conocido como el Moán genere, podríamos decir, aquello que se llama la medicina tradicional. En función de lo que está abajo, lo que está arriba, ahí existen unas capas, y esas capas forman parte de la cosmogonía de los grupos indígenas. Y es el Moán el encargado de mantener el equilibrio de las aguas. Que el frío no sea más que el calor, ni el calor sea más que el frío. Mantener un equilibrio, el que logra, digamos, hacer el proceso de armonización, el que cuida las aguas, la función del Moán desde simplemente cuidar el río y que el río mantenga en armonía. Entonces se ha creado una idea, digamos, occidentalizada del Moán, y esa idea prácticamente hay que darla a conocer desde otra forma, como lo ha llevado, como realmente debería darse a conocer. El Moán es prácticamente un médico tradicional en la actualidad. En algún momento, digamos, en las sendas que nos hemos conectado con Maximiliano, hemos estado por Ortega, nos hemos encontrado precisamente con
médicos tradicionales que en sus diferencias entre los espirituales, en los que manejan las plantas, en los que se llaman sobanderos, que también son médicos tradicionales, pero son los médicos espirituales que es lo que hemos encontrado el símil más cercano con el, con el Moan. Pero hay una característica que también me parece importante y vital, por supuesto, a todo lo que tú nos vas comentando, es que dentro de la historia, el Moan también tiene que ver con los procesos de resistencia, ¿cierto? Que también expresaba lo que podríamos llamar hoy en día unas actuaciones políticas contra los colonizadores, ¿sí? Y el Moan se convierte en ese lugar también político y también curativo. Entonces, ¿cómo podemos ver todo este espacio de capacidad que tiene el Moan para constituir en esto que son los caminos del agua que tú mencionas y que precisamente como ocasión de esos caminos del agua, el Moan aparece en esos dos lugares? No es una excepción que haga actuaciones políticas y no es una excepción que también haga actuaciones de carácter curativo, por supuesto, de líder al mismo tiempo, como tres actuaciones que estamos viendo allí. En este caso, cuando tú logras encontrar, digamos, los elementos cosmogónicos, esos sustrato del lugar del Moán, que es el que se encarga precisamente de mantener esa relación de armonía, históricamente podríamos, podrías contarnos algo también de lo que el libro también provoca frente a este presente. Cuando tú nos dices que precisamente el ir por estos caminos del agua implica un pasado, un presente y un futuro. Entonces, ¿qué implicaría entonces reconocer a este Moan como una figura que antes era también política, que también era líder y que también era curadora? ¿Qué implica en este presente entonces volver a traer al Moan entonces? Bueno, primero que todo, para conocer el presente siempre hay que conocer el pasado, ¿sí? Y en esa cuestión está de que cuando llegaron los españoles, encontraron los médicos tradicionales, lo que hicieron prácticamente fue perseguirlos. Y en ese proceso llevaron a que los mismos indígenas que estaban aculturizados en las iglesias doctrineras, prácticamente los persiguieran, inclusive los apedrearan. El motivo, la cuestión que llevó al Moan, primero que todo el Moan es un médico tradicional, un líder, podríamos decir, era el encargado más allá de manejar la medicina tradicional, de liderar los grupos indígenas. Lo que hizo fue comenzar a ocultarse, irse a los ríos, esconderse y ocultar los llamados tesoros que hoy conocemos entre comillas, ¿no? Entonces, al ocultarse, ellos se escondieron del español para no ser bautizados en los ríos. Y en ese proceso de ocultamiento, prácticamente esto llevó a que se generara la llamada leyenda del Moan. El Moan era un líder, no era el ser maléfico, sino era el encargado de prácticamente ayudar a que la tribu eh, entendiera qué camino debía seguir frente a la invasión del español. Y lo que hicieron los españoles fue perseguirlos. Y a partir de ello, pues esto se puede apreciar, digamos, es que el Moan al ocultarse siempre se fue a las aguas del río Magdalena o a los llamados lagos. Y en ese proceso se llevó a cabo, digamos, la persecución del español por el Moal. En la actualidad existen los llamados médicos tradicionales que forman parte del CRIT y estos simbólicamente representan al Moan porque ellos heredaron esa sabiduría tradicional relacionada con las aguas, con todo lo que tiene que ver con los grupos indígenas, y ese Moan es el encargado de, podríamos decir, de, de tener ese legado en función de la medicina tradicional e impartirlo, hacer lo que los otros lo comprendan. En la actualidad, pues, es importante resaltar los grupos indígenas, especialmente los llamados moanes o podemos decir médicos tradicionales, porque ellos son los encargados de, primero que todo, salvaguardar la cultura,
fueron los encargados de salvaguardar la cultura, y más allá son los líderes que podríamos decir pueden ser considerarse en la actualidad un sujeto político. ¿Sí? Y que ustedes en el grupo de investigación, pues ustedes generan productos, ustedes tienen otra experiencia investigativa, digamos. Perfecto. Estamos encontrando en tu texto precisamente la cosmogonía para los que, digamos, quieran profundizar en el mismo. Y vamos a leer un tramo precisamente de la cosmogonía para ir como amarrando un poco más todos los aspectos que nos ha ido comentando del río Magdalena, Yuma, Canyuma, esto, la relación comercial, la consideración interpretativa de los europeos con respecto al río, que no fue absolutamente, que fue ausente, perdón, de lo que implicaba la importancia que tenía para las comunidades ancestrales, y desde ahí hay una interpretación que está en el capítulo 1. Entonces encontramos un asunto ya en el capítulo 3 y vamos a encontrar una cosmogonía, y me gustaría leerla para que los internautas puedan entender y de igual forma puedan llegar hasta el libro. Dice la cosmogonía, mito, ordenador, Ortega y Tolima, y dice así: hace miles de años, miles de lunas y miles de soles, todo era una gran laguna. Entonces, los espíritus calientes y los espíritus fríos, al haber una gran laguna, no podían vivir en paz y en armonía. Entonces fue cuando se formó el caos. Un día el Padre Sol, Ta, lengua Pijao, sopló tan fuerte que evaporó las nubes y separó las aguas. Se convirtió en tierra caliente, agua fría, que son los ríos. Entonces fue cuando los espíritus fríos se fueron a las aguas, y allí viven mirando a los espíritus calientes, de abajo hacia arriba. Y los espíritus calientes se quedaron en la madre tierra, acompañando al Padre. Y allí se mira a los espíritus fríos, de arriba hacia abajo. Ese está en tu texto, esta cosmogonía, y precisamente creo que nos va amarrando un poco más la importancia que tiene de lo que nos vienes comentando con los caminos del agua, lo que tiene que ver con la ley de origen, ¿cierto?, que acompaña a los pueblos pijaos. Y en este caso vamos entendiendo que el médico tradicional es precisamente el Moan, es como el que está en esa mediación de mundos, entre el mundo de arriba y el mundo de abajo. Si es que estamos comprendiendo un poco tus análisis, Maximiliano. Así, pues sí, él es el encargado de mantener el equilibrio en las aguas. Y en función de eso se genera, podríamos decir, todo lo que es en sí la medicina tradicional. Ellos son los encargados el médico tradicional es el encargado de mantener y salvaguardar esos conceptos tradicionales de la medicina tradicional. Y en función, digamos, de esa cosmogonía, siempre vamos a encontrar, podríamos decir, la manera como se concibe, digamos, el universo y el tiempo dentro del mismo. Porque dice, hace miles de años y miles de lunas y miles de soles, todo era una gran laguna. Entonces los espíritus calientes y los espíritus fríos, al haber una gran laguna, no podían vivir en paz ni en armonía. Entonces fue cuando se formó el caos. Entonces la cosmogonía siempre parte del caos, y el caos se origina a través de la dimensión acuática. Entonces dice, entonces los espíritus calientes y los espíritus fríos, al no haber una gran laguna, no pudieron vivir en paz y en armonía. En esa instancia cosmogónica no existía tiempo alguno, todo era un desorden total. Sin embargo, desde la axiología podríamos afirmar de que fue el padre Ta el que terminó convirtiéndose en el principio ordenador de todo, e impuso el equilibrio de los estratos de las aguas. Un día el padre Sol, Ta, sopló tan fuerte que evaporó las nubes y separó las aguas. Se convirtió en tierra caliente, agua fría, que son los ríos. Entonces,
podríamos afirmar, digamos, que la misma cosmogonía nos da el origen, nos lleva a ese origen de cómo fue constituida desde la visión de las comunidades indígenas la creación. Y en función de eso, pues hay un fenómeno cosmogónico de orientación y ordenación. Y esa ordenación, podríamos decir, es la que permite generar un orden cosmogónico en las aguas. Y en este caso, la función del Moan es prácticamente mantener el equilibrio del río, de la distribución del agua. Pero más que todo, partiendo de una cosmogonía, hay que entender que consiste, este escrito, esta ley de origen, nos induce a comprender que todo se generó desde un equilibrio cosmogónico que se fue constituyendo en la misma medida que fue creado todo. Pues es una partecita de la cosmogonía, ¿no? Más adelante en el texto, como algo que nos va relacionando y que también lo hemos encontrado en otras culturas desde el sur, ¿cierto? Como por ejemplo con los mapuche, tiene que ver la relación con la luna. Y la luna también aparece en la cosmovisión Pijao, en este caso, pues por citar. Y la luna precisamente es ese otro regente. En la lengua Pijao le llaman Taiba, ¿cierto? Un regente que pareciendo que está afuera también forma parte de lo frío, que sería también la parte interna, en este caso de lo que llamamos hoy en día planeta Tierra, y que nosotros de manera ancestral decimos la madre Tierra, ¿cierto? Está constituida. ¿Qué lugar ocupa entonces para las comunidades Pijao la luna? En este caso, en el rastreo que tú adelantaste por tu investigación. Bueno, lo que yo hice prácticamente a través del estudio, digamos, el análisis que se le hizo a esa ley de origen, es entenderlo desde un autor que es Gilbert Durán, que habla sobre las llamadas estructuras antropológicas de lo imaginario. Según este autor, habla de descenso y el ascenso y descenso de la copa. Ese ascenso tiene que ver con el mundo de arriba de las comunidades indígenas, y el descenso de la copa son aquellas ensoñaciones oníricas que tienen que ver con el mundo de abajo. Lo de arriba se asocia con el Padre Sol, pero en función de la cosmogonía indígena existen bueno, en términos de Levi Strauss, unas oposiciones binarias, el Sol y la Luna. Y esas oposiciones binarias se relacionan con la manera como se concibe el Sol y la Luna de acuerdo a la ensoñación onírica que tienen los grupos indígenas en cada una de, podríamos decir, de estas leyes de origen. Cuando el Sol está en la parte de arriba, la Luna baja. La Luna también baja sube en la noche y el Sol baja, lo de arriba y lo de abajo. Entonces, partiendo de esa concepción, digamos, onírica del ascenso y descenso de la copa, se plantea el análisis que se realiza acerca de las cosmogonías de los grupos de origen, de las cosmogonías en función, digamos, de la ley de origen descrita anteriormente, o las que habla el libro. Entonces, hay como una especie de dialéctica entre lo de arriba y lo de abajo, entre el Sol y la Luna. Y esa dialéctica es conciliatoria. Y esa conciliación de contrarios
es la que permite, digamos, nos lleva a la llamada ensoñación onírica, como si esto fuera un flujo de fuerzas que nos lleva a entender, a comprender y más aún a vivir, digamos, desde la misma cosmogonía, desde el mismo relato indígena, lo que realmente el valor simbólico que tiene el sol o el valor simbólico que también tiene la luna. Entonces, investigando toda la parte de la productividad. Y precisamente, Maximiliano, creo que aquí hay unas herramientas muy importantes de comprensión en términos pues de citarnos a Durán o citarnos también a Lévi-Strauss en el espacio de interpretativo que adelantaste en el texto. Ese espacio interpretativo nos pone en un punto supremamente importante y tú hace un momento nos decías, no se puede plantearse un presente, un futuro si no se reconoce la parte histórica, que es precisamente el trabajo que tú desarrollaste mientras consultaste varios de las crónicas, cierto, que los españoles, que los conquistadores dejaron y que son las que en cierta forma tenemos para poder nosotros recopilar. En el caso de el Tolima, César Velandia ha hecho también un trabajo antropológico de volver hacia las comunidades del sur del Tolima y ha encontrado la riqueza viva en las prácticas y en la simbólica de las comunidades frente a lo que nos estás hablando y de lo que en rastreos investigativos uno puede atesorar, ¿no? De la sabiduría Pijao en este caso. Entonces, nos gustaría ir como dándole el cierre como al círculo de la palabra y frente a ello decirte o preguntarte cómo esta sabiduría o cosmosabidurías permitirían precisamente que nuestro territorio tolimense, nuestro territorio colombiano pueda abrigar la paz. ¿Cómo es posible que con estos conocimientos lleguemos a ese punto? ¿Cómo abrigar la paz? Pues un río que nos comunica y debe comunicarnos con el pasado y el presente. Hay que establecer ese puente, no olvidar ese legado, y ese legado es que realmente nos comunica en el sentido de que en la medida que conocemos el pasado y lo llevamos al presente, lo vemos ya con otros ojos, más allá de los ojos decoloniales, podemos comprender realmente la riqueza que tiene nuestro país Colombia, un país creado alrededor del río, y ese río fue constituido prácticamente en función de él, se creó todo el territorio colombiano. Siempre hemos tenido en Colombia guerras intestinas, ¿sí? Por territorio, y el territorio debería verse de una manera diferente, no es de la manera como el español lo ha constituido o lo ha visto a través de las crónicas o la historia misma, aquello que nos muestra la historia, sino que hay que entender de que ese territorio realmente tenía nombres autóctonos, tenía otra mirada, las personas que habitaban en ese sector tenían otra mirada que era muy diferente a la mirada del español, a la mirada de los guaqueros, a la mirada de aquellos que emprendieron la guerra. Por lo general siempre se ha buscado siempre el oro se buscó la llamada leyenda del Dorado, pero realmente lo que nos importa de esto es entender el valor histórico que tiene la cosmogonía, las historias de agua, la comprensión de las historias de agua, esa ruta retórica que nos puede llevar a comprender un poco mejor y a establecer un hilo conductor para estructurar realmente la historia de nuestro país Colombia. Bien, de esta manera creo que vamos respondiendo al objetivo que tiene precisamente estos círculos de la palabra. Entender que si reconocemos la condición histórica de nuestros territorios, y en este caso, valga la mención de el río Magdalena, Gran Yuma, podemos comenzar a entender que si este río formó parte de lo que fue la estructuración
de un territorio primero conquistado por los europeos y posteriormente fue parte de la constitución de una república y hoy en día digamos que sigue siendo el tránsito de comercio y sigue siendo el tránsito de comunidades y sigue siendo el tránsito de las míticas que se habían constituido y aún hoy perviven. Estamos entendiendo todos estos aspectos, también entendemos los riesgos, ya que estamos en un momento crucial, ¿cierto? Decía al comenzar el círculo, la crisis planetaria. Y la crisis planetaria tiene que ver con los intereses de multinacionales, tiene que ver con los intereses incluso de países, ¿cierto? Que ven en Latinoamérica, que ven en el Abya Yala las oportunidades de encontrar agua que está faltando en sus territorios y que nosotros, por ejemplo, la tenemos en cierta forma más en abundancia, de cierta forma. Eso quiere decir que cuando se ha abogado por cuidar la Amazonía como un territorio necesario a nivel planetario, pues de igual forma afluentes como es el río Magdalena, Yuma, ¿cierto? También forman parte del cuidado que tendríamos que tener frente al río. Y eso provoca precisamente que los habitantes de los territorios, en este caso el Tolima, Gran Tolima, considere precisamente lo que implica la protección del mismo y por todo el trayecto del río Magdalena, a tal punto que en términos políticos el cuidado ambiental se privilegie por sobre todo, ya que si bien es una ruta comercial, si bien es una ruta que permite la transacción entre pueblos, también es cierto que si al estar mirada, observada por capitalistas, por intereses a veces particulares de otros territorios, entonces es el cuidado el que más merece la atención en este tiempo. ¿Por qué no decirlo de pronto de una forma tal vez quizás grotesca? ¿Por qué no nos volvemos mediadores, como tal vez lo fue en su momento el Moán, ¿cierto? Mediadores para el cuidado del territorio, para volvernos armonizadores del territorio y de esta forma asumir cómo la mítica, nuestra mítica ancestral, nos da unas salidas frente a estas crisis y salidas en términos de una forma distinta de ver el territorio, no una explotación continua, un extractivismo continuo, sino por el contrario, un momento con una mirada armónica, que creo que es lo que hemos ido entendiendo de la exposición que nos has hecho, Maximiliano, y lo que tu libro precisamente nos trae, ¿cierto? Porque si bien a veces nosotros decimos, algunas personas dicen, el pasado ya fue pasado, hoy estamos frente a unas urgencias del presente y punto, lo que hay que mirar es el futuro. Pero si la historia es importante, como tú nos acabas de exponer, Maximiliano, para ir reconociendo este tejido y por qué los caminos del agua fueron, son y van a seguir siendo importantes, entonces restituimos una mítica como posibilidad precisamente de transformar los corazones humanos frente a una forma de mirar la realidad, como fue el caso occidental a través de los españoles, de los conquistadores, y poner una mirada ancestral en términos de posibilidad, repito, de salvar el mundo, de salvar el planeta, de salvar nuestro planeta como en su momento lo deberíamos comenzar a asumir. Entonces, creo que ahí hay un trabajo muy inmenso por desarrollar, por seguir haciendo, y pues, Maximiliano, nos gustaría escuchar de tu parte cuál sería la recomendación que nos harías a partir de tu obra, a partir de tu investigación. ¿Cuál es la recomendación que les haces a nuestros cibernautas, a quienes están escuchando en este momento la transmisión o a quienes posteriormente mirarán la memoria de este diálogo que hemos tenido? En primera instancia, el río es nuestro mayor legado, ¿no? Porque se constituyó la historia del país, lo que hoy conocemos como Colombia, ¿no? A Granada. Y ese legado no hay que olvidarlo. Las historias, digamos, narradas por los grupos indígenas forman un legado y ese legado forma parte de nuestra historicidad. Y a partir de ello, pues es importante rescatar esa historia, podemos decir, no narrada, no contada, porque toda la historia que conocemos del río parte del discurso eurocéntrico, de las llamadas crónicas, que lo que hicieron prácticamente fue
acomodar la historia a la narrativa del propio español. Si conocemos nuestra historia, si conocemos nuestro legado, si entendemos cuáles son las rutas que nos pueden conducir a realmente asumir una visión ancestral frente a lo que realmente forma parte de nuestra historia de Colombia, especialmente del río, llegaremos a, podríamos decir, a comprender ese valor histórico. Anteriormente se han forjado proyectos, como el proyecto de la llamada Ruta del Sol, que entendí que iban a llegar los chinos, iban a pavimentar el río, ¿no? A pasar por encima del río, lo iban a pavimentar. Se han creado proyectos políticos y proyectos, podríamos decir, en contra de la cuestión ecológica, en contra de la historia, en contra de nuestro legado. Y es importante tener en cuenta de que, como es un legado, debemos comprenderlo, conocer cuáles fueron esas rutas, cómo se gestaron el llamado ferrocarril, la ruta marítima, porque el río tiene toda esa carga histórica, una carga ancestral, pero también tiene una carga histórica que debemos, que nos induce, nos lleva a conocerla, a comprenderla y más aún a cuidar el río, como lo hace el mismo Mohan, que es el encargado de cuidar las aguas del río Magdalena, incluso de las llamadas lagunas. Bueno, muchísimas gracias, Maximiliano, por habernos regalado de tu tiempo. Creo que las semillas que el Círculo de la Palabra, las ancestralidades en los procesos de paz y justicia dejan a las personas que nos escuchan, a las personas que de alguna manera recuperan esta memoria, nos permiten ir avanzando y formar parte de un granito más, un hilo más, una puntada más para ir tejiendo formas distintas, o por lo menos, si no formas distintas, sí mantener la esperanza y si no es mantenerla, recuperarla, en términos de la posibilidad de que dentro de la crisis, dentro del caos, podamos restituir unos momentos de armonización, que es en la cual nos encontramos, el debate en el cual nos encontramos hoy en día. Agradecerte otra vez, reitero, Maximiliano, por acompañarnos el día de hoy a este círculo de la palabra. En algún momento volveremos a encontrarnos. Y bueno, a todos los que han estado con nosotros durante esta emisión, el semillero de vulnerabilidad y conflicto psicosocial de la Universidad de San Buenaventura, Extensión Ibagué, se despide. No sin antes agradecerle a nuestro invitado, Maximiliano, a los asistentes por estar con nosotros y a quienes apoyaron esta sesión, a la Universidad de San Buenaventura, a la Red Interuniversitaria por la Paz y al Grupo Cavilán. Nos unimos al trabajo de todos aquellos hombres, mujeres, niños, jóvenes, comunidades étnicas, campesinas, organizaciones sociales, universidades, defensoras del medio ambiente, organizaciones no gubernamentales, líderes y lideresas, y quienes ponen, repito, una semilla para construir un país en paz, un país corazonante. Entonces, desde la Universidad de San Buenaventura tenemos una apuesta fraterna, de corazón para preservar nuestra casa común. Un abrazo afectuoso con todos y para la próxima estaremos dispuestos a seguir compartiendo estos círculos de la palabra. Así que un gusto, Maximiliano, por contar con tu palabra, por contar con tu corazón y la apuesta de los caminos del agua, en este caso con el Gran Guacamayo.